En primer lugar, eh, alguna sugerencia, alguna pregunta. Si no, le doy directamente la palabra a Juan David. No lo soporta, no lo quiere. Juancho. Listo, aquí. Ginita, desafortunadamente se me desconectó en un momentico, pero igual ya la hemos visto antes y toda súper completa y especialmente importante lo concreta y la forma como has canalizado la información que tenemos hasta el momento de eso. Eh, ¿Qué tan importante es la hipertensión endocraniana y el monitorización de la presión intracraniana para el cuidado crítico y especialmente para el cuidado crítico del paciente con lesión neurológica aguda? eh, Posiblemente es como la piedra angular del manejo neurocrítico. En eso nos hemos basado y es el paradigma, e incluso creo yo que es el paradigma a romper dentro de la evaluación del cuidado neurocrítico porque seguimos poniendo todo en esa evaluación de la presión intracraniana cuando muy posiblemente la elevación de la presión intracraniana es un evento ya quizá más tardío dentro de una lesión que ya se ha establecido. Muchas de las medidas que nosotros tenemos que aplicar tienen que propender a que precisamente esa presión en ningún momento se eleve y eso se tiene que dar desde el principio cuando enfocamos el paciente desde tratar de mejorar esa perfusión, de tratar de disminuir ese consumo de oxígeno para evitar finalmente que el cerebro se inflame y nos aumente la presión intracraniana o de detectar rápidamente cuáles son esos focos de hemorragia o de patología expansiva que están aumentando en ese cerebro para evitar precisamente la presión intracraniana. Y dentro de esto, una pregunta que aquí me dice Pablo, claro, ¿cómo convencer a un neurocirujano para que nos la ponga? Y ese es una de los retos que nosotros tenemos de, bueno, ¿qué podemos hacer? Y a eso va la pregunta. Gina, no sé qué tanto tiene sobre cuál sería ese valor para manejar nosotros presión intracraniana y sobre eso hay gran controversia. Entonces, ¿cuál pensarías tú que es el valor de presión intracraniana para un paciente pediátrico con lesión neurológica? ¿O cómo monitorizarías tú esa presión intracraniana para tener ese valor que nos sirva? Pues dentro de lo que leí, como lo mencioné en alguna parte de la charla, no hay muchos estudios o muchos consensos acerca de PIC en otras patologías que no sean trauma craneoencefálico. Y hablando específicamente de trauma craneoencefálico, en las guías de 2019 hablan de unas metas de presión de perfusión cerebral más que de PIC. Entonces, en mi opinión, yo lo que tendría que tener en cuenta es qué tan perfundido tengo mi cerebro a expensas de una presión arterial media y la PIC. Entonces, sería como jugar entre tener una adecuada presión arterial media y que la PIC no me esté comprometiendo la presión intracraneana, tratando de llegar a las metas que se exponen en esta guía y extrapolándolas como a otras condiciones patológicas. Entonces, para los niños, pues sería entre 40 y 50 de presión de perfusión cerebral más que un valor de PIC aislado. Entonces, si ellos llegan y plantean y ahí empiezan las controversias, porque ellos lo que plantean es, bueno, que la presión intracraniana en niños no debe ser mayor de 20, ¿sí? Y uno dice, wow, para que yo llegue y coja un lactante de 4 meses y lo lleve a 20 de presión intracraniana, tengo que ponerle mucha presión a ese cerebro para que me llegue hasta allá. Entonces, empezamos a querer bajar esos valores para población pediátrica y sería lo ideal, pero desafortunadamente no tenemos una evidencia que nos sustente ese valor específico para ese niño con 4 meses con un trauma por lesión pues, infligida craneoencefálico, que es probablemente los más severos. Y luego uno se va y mira lo de los adultos y los adultos dicen, no, nosotros queremos que los adultos no suban por encima de 15. Entonces, ¿cómo es posible que un adulto, uno sí tengamos esa evidencia para que no subamos por encima de 15 y en niños estemos todavía con 20? Porque si yo me pego específicamente a guías evidencias, me voy a tener que quedar con ese 20 cuando los adultos ya lo bajaron. Entonces, una de las opciones, y tú la planteas muy claramente, es cuando tenemos la posibilidad de monitorizar la curva, miremos esa curva
porque esa curva realmente me va midiendo la capacidad de distensibilidad que tiene ese cerebro, especialmente cuando mido ese P2, un P2 que esté por debajo, que sea reactivo a ese P1 y que sea incluso reactivo después ese P3, nos ayuda muchísimo a entender qué es lo que está pasando, y no solamente eso, sino que yo puedo hacer maniobras, yo puedo hacer qué pasa cuando tengo el paciente con X tensión arterial y qué pasa con esa curva cuando la tensión arterial sube o baja. ¿Qué pasa con el ventilador cuando yo tengo un valor de PP específico y luego lo cambio y qué respuesta tiene dentro de esa curva? Y eso me va dando una idea de qué está pasando con esa reactividad de la distensibilidad cerebral, no de la reactividad vascular, sino específicamente la reactividad de la presión cerebral cuando hago esos cambios. Sí, eso es algo importante que también acordémonos, y es muy de como de nuestra escuela y de muchas escuelas ya, el tener en cuenta más la curva que el valor de la presión. A veces tenemos curvas con una sensibilidad malísima y con presiones que no suben de 10. Entonces quedamos tranquilos porque pues la presión está por encima de 10, pero resulta que eso que muestra esa mala sensibilidad con ese P2 por encima de P1 y de P3 en un momento con una peak de 10, en perfectamente 6 horas, 8 horas, 24 horas se convierte en una peak de 25, porque resulta que lo que pasó en ese momento cuando tenía mala sensibilidad es que empecé a ver, a tener hipoperfusión en ese cerebro. Entonces pues eso es importante para que nos acordemos con esos valores, y pues seamos un poquitico más laxos con pacientes que tienen buena sensibilidad craneal, en no tolerar presiones intracraneales tan altas con ellos. Entonces Jaime levanta su dice, mano. Sí, Pablito, gracias. Buenas tardes para todos. Yo quería mencionar dos puntos. El primero, pues felicitar a Gina, creo que hizo una gran presentación con un gran hilo conductor y mensajes claros y concretos. Pero quiero resaltar algo que tocó, que no me parece un tema menor y que creo que es muy importante resaltar, y es cómo, eh, digamos, en la medicina, en sus primeros pasos de la medicina, al ser humano lo veíamos de manera integral, y hasta posiblemente después del Renacimiento decidimos fragmentarlo por órganos y estudiarlo de forma independiente. Pero realmente lo que sucede en un compartimento sí o sí repercute sobre el otro. Y tú mostrabas un poquito en una diapositiva la relevancia y la importancia del síndrome policompartimental, y cómo desde ajustes pequeños del ventilador mecánico, del PDP, pueden afectar de una u otra manera, a mayor o menor magnitud, la presión intracraneana. Entonces yo sí creo que es muy importante que estamos retomando esa integralidad cerebral, esa integralidad del ser humano, no solamente por compartimentos, sino que lo que sucede en un compartimento, o en un espacio, repercute sobre los otros. Y de repente, para dejarles un mensaje muy concreto a los residentes y a las personas de formación, y digamos en la misma línea que estaba diciendo Juan David, sabemos que tenemos una guía de manejo y es un punto de corte que en principio debemos asumir cuando no hay más evidencia. Sabemos que las guías de manejo son un complemento con la mejor evidencia escrita por personas que se consideran expertas en un tema y que han sido seleccionados para esa guía de manejo, pero no reemplazan nunca el criterio clínico individual, que siempre va a estar basado en su conocimiento y en su contexto. Entonces, hombre, el exceso de cuestionamiento frena la acción. Por ahora me dicen que debe ser 20, 15, pero como dice Juan David, analice la situación, analice la condición, evalúe cada caso particular, mire las tendencias, y eso le ayuda a tomar una decisión clínica, pero que eso no frene la acción que usted requiere hacer en su paciente. Y el segundo mensaje es ese: lo importante es ver al paciente de manera integral y entender que lo que sucede en un órgano compartimento afecta al otro. Ahorita hace unos buenos 3 o 4 años se puso muy de moda, y de repente Juan David la conoce, a una investigadora española que les he mencionado recientemente en la revista, y en la parte académica de los residentes, y es Nazaret Castellanos, una española que tiene un centro de investigación muy, muy interesante en España, en Madrid, y ella trabajó mucho tiempo en el King College, y la hipótesis de ese grupo es que definitivamente hay una interacción permanente y una relación permanente
entre intestino y cerebro, por ejemplo, como muchos neuropéptidos dependen su síntesis, sus picos y sus valles de la actividad intestinal y cerebral y que hay una relación bidireccional, lo mismo que la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando hay algún tipo de comunicación, etcétera. Entonces, este mensaje va dirigido a que definitivamente estamos comunicados en todos los compartimentos, no podemos verlo como una variable individual, sino como parte de un todo, y eso es posiblemente lo que más nos debe caracterizar a los intensivistas frente a un paciente en estado crítico, que tenga o no tenga compromiso neurológico, siempre tenemos que estar atentos a cualquier cambio en su dinámica. Era fundamentalmente eso, Pablito, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, y precisamente viene de la mano con lo que dice el profe, que pues habla de otra cosa distinta, pero así como tenemos, o sea, el compartimento abdominal, pues también deberíamos entender, así como entendieron ellos la policompartimentalización, y de hecho la presión intraabdominal también es un determinante de la presión intracraneal en algún momento, y no es infrecuente que en pacientes politraumatizados con hipertensión endocraniana, el simple hecho de tratar de disminuir esa presión intraabdominal nos mejore la presión intracraneal, así también como con el manejo del ventilador. Entonces es otro llamado a entender ese compartimiento, tanto la dependencia que hay entre la presión intracraneal, la presión intratorácica y la presión intraabdominal, sino también la presión intracraneal entre los diferentes compartimentos del cerebro. Entonces ya lo planteaba ahí. Y cuando nosotros nos acordamos de anatomía, ustedes acuérdense cuando hacían neuroanatomía, como la dura madre es un cuero completamente indistensible, entonces es muy, muy factible que a veces yo tenga presión intracraneal muy elevadas en el lado donde no tengo el catéter, y resulta que el otro lado me muestra una presión más o menos buena, entonces pues tener en cuenta eso también. Y no sé qué más comentarios al respecto. Seguimos con las preguntas, ¿les parece? Teníamos ahí algunas que pueden ayudarnos un poquitico también a complementar lo que ya Gina dijo. No sé si las puedes poner, Gina, ¿las tienes? Ahí está. Entonces, si están de acuerdo, empecemos con el taller. Entonces, la primera es: ¿cuáles son las ventajas y desventajas del uso de craniotomía compresiva en el tratamiento de la hipertensión endocraniana refractaria y en qué patologías hay evidencia para su uso? Hola, profe, ¿puedo hablar? Sí, dale. Buenísimo. Entonces, pues la mayoría de la literatura que encontré referida a esto está principalmente basada como en mucha evidencia de los adultos. Sin embargo, pues ya se han empezado a hacer varios estudios, hay varios que están todavía en el momento en curso sobre el uso de la craniectomía descompresiva en la hipertensión intracraneana refractaria. Lo primero que quería, pues, como hacer claridad es que la hipertensión endocraniana es la presión intracraneana mayor a 20 milímetros de mercurio durante 15 minutos sin respuesta a las medidas de primer nivel terapéutico. La craniectomía entonces también tiene además varias formas de realización. Se pueden hacer hemicraniectomías, se pueden hacer bicraniectomías para hacer liberación de la presión intracraneana. Existen dos tipos según como el objetivo, que es la primaria, que consiste en hacer una intervención profiláctica para prevenir el daño causado por el posible edema cerebral, y la secundaria, que es la que se lleva a cabo como terapia generalmente de último recurso para el manejo de las hipertensiones refractarias. Em, en la mayoría de los escenarios que se ha utilizado es en trauma craneoencefálico severo. Sin embargo, no se ha encontrado que suficiente evidencias para que esto como que repercuta en los desenlaces a mediano y largo plazo, sobre todo en discapacidad neurológica a largo plazo. Y también encontré que no ha habido ningún beneficio superior de la bicraniectomía sobre la hemicraniectomía. Se ha usado entonces en edema cerebral maligno secundario a isquemia masiva
sobre todo en adultos, de la arteria cerebral media, mostrando que puede disminuir mortalidad y discapacidad moderada severa al año de sucedido el evento. Puede disminuir en adultos también los días de ventilación mecánica, de estancia en UCI y de la mortalidad a los 6 meses. Sin embargo, con mayor morbilidad crónica neurológica. Cuando hay lesión cerebral traumática, puede reducir la presión intracraneal, pero no mejora tampoco los resultados funcionales. Y se ha mostrado que sumar la craniectomía descompresiva al manejo reduce la mortalidad, pero aumenta las tasas de estado vegetativo y discapacidad grave a los 6 y 12 meses con presión intracraneal elevada refractaria después de una lesión traumática. Y también hay como evidencia todavía como muy incipiente sobre el uso de la hemicraniectomía en niños y adolescentes con infarto también de la arteria cerebral media y en otros casos de causas de edema cerebral. Pues eso fue como lo que principalmente encontré. Ok, Juanis, muchas gracias. Con base en eso y con base en las respuestas que mandaron del taller, alguno de los otros muchachos quiero que me ayuden a responder una cosa. Ustedes tienen un paciente, un niño con una lesión neurológica, la que ustedes quieran. Bueno, pongamos un trauma encefálico, que es la que más evidencia tiene en esto. Y lo tienen con hipertensión endocrinal refractaria. Ya hicieron algunas medidas que ustedes trataban de hacer, le pusieron hipertónica, le pusieron manitol, sedaron el niño, y no les queda ninguna otra opción sino optar por esto o no optar. La pregunta mía es, ¿ustedes recomendarían o plantearían a este paciente con con estas características, craneotomía descompresiva? Y si fuera así, ¿qué le dirían a los papás para hacerlo o para no hacerlo, respecto al procedimiento? Pues, No, hola, no tan. buenas tardes. Hola, Pame. Pues digamos que dentro de lo que yo leí medio encontré, pues digamos que en general uno lo que le preocupa es que el paciente tiene edema generalizado y uno dice que esta será como una medida de rescate como última, pero realmente lo que muestra la literatura es que a pesar de ser esa medida de rescate, realmente como que los desenlaces a largo plazo puede que no sean los mejores, sino simplemente está tratando es como de controlar parte de esa autorregulación como guiño guiño, porque pues digamos que es como una medida más desesperada que realmente que tenga como un efecto, sobre todo en esta condición, como cuando hay un edema bien importante. Porque lo que dice la literatura es que a pesar de eso, pues generalmente o el paciente fallece o realmente queda con un estado pues realmente no muy funcional posterior al procedimiento. Entonces digamos que lo que yo le diría a los papás es pues es que es una medida desesperada en pro de ver si ayuda a mejorar en parte que la perfusión del cerebro mejore, pero que puede que eso no evite que las condiciones del paciente sean las mejores después, y pues que igual no va a reversar nada del daño que primario pues que ya se estableció, diría yo como eso. Sí, y que Ok. puede tener desenlaces, como les estaba diciendo, pues de que puedan tener discapacidad funcional. O sea, que el hecho de disminuir la presión intracraneal no significa que vaya a mejorar la perfusión y que vaya a mejorar precisamente eso que dijo Pamela, el daño que ya se hizo. Ok, listo. Juan. Hola, ¿cómo están? Juan David Bustos, de la Universidad de La Sabana. Bueno, pues digamos que respecto a esa pregunta, justamente para la resolución, pues también de la pregunta que estaba en el taller y muy conectado a lo que decía el doctor Roa, yo les traigo un estudio de 2019 de Ardicino y colaboradores publicado en Child Neurology
en Child Nervous System, en el cual realizaron una revisión sistemática para evaluar el rol de la craneotomía en el escenario de un trauma craneoencefálico severo. Ellos lo que hicieron fue finalmente incluir dos estudios. En estos se encontró que la craneotomía permitía un control efectivo de la PIC, siendo incluso mayor que en los pacientes que recibieron únicamente manejo médico. Y ellos, por ejemplo, de los estudios que incluyeron uno publicado por Cho y colaboradores en el 2012, en los que se encontró que el control de la PIC, digamos que se lograba con la craneotomía descompresiva en hasta el 80% de los pacientes, con una diferencia estadísticamente significativa, con una P menor a 0.05 respecto a, por ejemplo, cuando lo hacían únicamente con el manejo médico, que estas cifras variaban incluso hasta el 64%. Adicional, se encontraron diferencias significativas en la mortalidad, ya que al compararlo con pacientes que recibían manejo médico, digamos que a pesar de que tenía una muestra pequeña que digamos que no cumplía el teorema del límite central, y era solo de 17 pacientes, de los 10 en los que se realizaba craneotomía en esta serie, digamos, de pacientes descrito por Shaw, ninguno falleció frente a 3 sobre 7 pacientes con trauma craneoencefálico severo que sí fallecieron, que recibieron manejo médico únicamente. Y justamente en esta revisión sistemática del 2019, cuando se evaluaron las escalas de funcionalidad, lo que se encontró es que incluso los pacientes que recibían craneotomía descompresiva versus aquellos que únicamente recibían manejo médico evaluado por escalas específicas, tan solo como por el seguimiento del Glasgow como tal en el tiempo, u otros tipos de escalas funcionales, lo que encontraron fue que incluso tenían un mejor desempeño en la funcionalidad evaluada por estas escalas específicas. Entonces, sí se debería dar la recomendación en caso de que tengamos un paciente con trauma craneoencefálico severo, los protocolos digamos que están un poco enfocados hasta ese tema, sobre todo cuando ya he agotado las medidas, como en el escenario que propuso el doctor Roa. Entonces yo creo que sí deberíamos hablarle a los pacientes, como un poquito modificarles el lenguaje para mostrarles un poco la evidencia de que podemos tener algo de soporte y que posiblemente sí le vamos a salvar la vida a ese niño. ¿Cómo lo harías vos cuando decís modificarles el lenguaje? Y la pregunta la hago por lo siguiente, es que, y lo van a ver ustedes más adelante, o espero que ya, la mayoría de las preguntas difíciles que uno tiene en este escenario crítico no son técnicas. Sí, muchas veces sabemos técnicamente qué hacer, pero las preguntas realmente difíciles implican como conceptos mucho más amplios, con un componente social, con un componente mucho más grande que simplemente la respuesta técnica. Entonces, cuando vos me decís, le modificas el lenguaje, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Que definitivamente, digamos que es una medida salvadora en un paciente en el que ya hemos intentado diferentes medidas y que definitivamente no vemos alguna respuesta y que podríamos, pues, básicamente les podríamos estar salvando la vida. Ok, perfecto. Listo, eso es. Brian. ¿Cómo están, doctores? Buenas tardes. Brian Beltrán, de Fellow del Rosario. Lo que es que haciendo la revisión de esta primera pregunta y con todo lo que hablan ahorita mis compañeros, siempre quedo con la duda porque muchos de los estudios que encontré, incluso en las series de adultos que son un poco más grandes que las de pediatría, encontré alguna grande que tenían, que era el estudio Rescue ICP. Hablabas mucho de la cranectomía en el contexto ya de la hipertensión endocrinal refractaria, pero comparándola contra también el manejo ya, digamos, refractario o de tercera o cuarta línea, que sería la inducción del coma barbitúrico, con todas las complicaciones que eso generaba. Entonces, al hacer, digamos, o a resolver esta pregunta, yo quedaba con la duda es si en el contexto clínico del que estamos hablando es poner siempre la balanza de cranectomía versus coma barbitúrico, o instauramos un coma barbitúrico y después de eso pensamos en cranectomía. Ahí es donde quedó un poco como con la duda. Entonces, ¿quién puede ayudar a responder un poquito esa pregunta? Bueno, yo creo que dentro del esquema de tratamiento o de las opciones de tratamiento que tenemos para hipertensión endocraniana, el coma barbitúrico no es algo que esté como discutido. Entonces, en cuanto a que pues es una de las opciones que nos pueden ayudar a disminuir la presión intracraneana, el consumo de oxígeno cerebral,
mejorar como la relación entre la perfusión y las demandas de oxígeno. Entonces, me parece que si tengo que elegir, pues en eso tendría que en primera instancia hacer el coma barbitúrico y pues como hablamos en la pregunta anterior, la craniotomía descompresiva ya sería como una última opción de manejo. Entonces, específicamente cuando el Rescue ICP, ese, pues, siempre es, pues, un estudio de los que puede decir uno, que generó algo de controversia, especialmente por las características de los pacientes y por lo que trataron de hacer en comparar estas medidas, eh, y el grupo que lo hizo, porque es un grupo que es muy enfocado al manejo neuroquirúrgico agresivo de los pacientes, y de hecho parte de los que iban un poquito en controversia de esto es hacia lo que vos planteabas de otras medidas no menos invasivas para el manejo de la presión intracraneal. Entonces, si yo me pongo a específicamente, como lo decía Juan, me ayuda a disminuir la mortalidad de esos pacientes, pero luego yo lo pongo con el que ponía Juanita, y es que desafortunadamente no tenemos muchos estudios pediátricos que nos digan finalmente el desenlace en términos de funcionalidad de largo plazo, cómo podría ser, ahí sí fallan, y los adultos que son los que más serie tienen en manejo de presión intracraneal con craniotomía compresiva, especialmente la craniotomía secundaria, que es como lo planteaba Juanita también al principio, es cuando ya tengo ese paciente con hipertensión intracraneana o la presión elevada y trato de hacer algo como para limitar eso. Los desenlaces son todavía mucho más complejos, la funcionalidad futura no es buena. Sobreviven mejor, como decía Juanita, sí, pero en muy malas condiciones. Entonces ese es quizá la pregunta que yo tengo que empezar a formularme en ese tipo de paciente, individualizar, a ver qué le voy a hacer a ese paciente específicamente, qué características de trauma tiene, hemodinámicamente, cómo se está comportando. ¿Puedo yo garantizar esa perfusión cerebral en ese paciente con un coma barbitúrico, o lo que voy a hacer va a ser empeorar la perfusión con disminución de la tensión arterial y con todos los problemas que el coma barbitúrico me desencadena? Entonces, ¿en qué momento voy a hacer esa craniotomía? ¿Estoy haciéndola suficientemente temprano como para que me dé una buena respuesta, o la estoy haciendo demasiado tardía, en que lo único que voy a hacer es que voy a mejorar supervivencia? Son varias cosas que tenemos que tratar de tener en cuenta, y yo creo que la respuesta no es tan sencilla como no, me voy con coma barbitúrico, no, me voy con craniotomía compresiva, sino empezar a lo que hemos dicho hace un momentico, individualizar esos pacientes y ver en qué momento está, qué estamos haciendo, cuáles son las características de ese paciente, y cuáles son esas posibles desenlaces futuros, depende del momento en el que hicimos las cosas y dependiendo de las características de la lesión que tiene. Sí, entonces creo que en este caso, cuando no tenemos una respuesta suficientemente sustentada en la evidencia, más allá de lo que plantea Juanita y lo que planteó Juan también, creo que nos toca individualizar un poquitico más. Y si yo estoy con el neurocirujano ahí al lado y es temprano, probablemente la craniotomía compresiva me vaya mejor que el coma barbitúrico, pero si ahí me toca llamarlo, convencerlo, buscar qué tengo que hacer, pues posiblemente lo meto en coma barbitúrico con una buena perfusión, monitorizarle específicamente que tenga estallido su presión, y saber qué está pasando con esas medidas. Dice el profe que creo que en gran parte depende más del momento oportuno, lo que estábamos diciendo. Primero, lograr cambiar un pensamiento de los neurocirujanos para que lo hagan a tiempo, ¿sí? Y de manera similar, cómo se cambió el manejo del síndrome compartimental abdominal de compresión temprana, mucha menor lesión intestinal y sistémica. Y de hecho, a los pacientes que se les hace craniotomía compresiva profiláctica, pues, primaria, o antes de que empiece, por ejemplo, un paciente que tenga un ACV maligno de la cerebral media gigante, que yo sé que en unos días lo que voy a tener es el cerebro súper hinchado y haciendo mi hipertensión craneal, probablemente ese me vaya mucho mejor. Sí, en el paciente que tiene un trauma craneoencefálico que recién llegó y yo veo que es un trauma craneoencefálico con una energía cinética muy grande, antes de que empiece a hematizarse, antes de que pierda las cisternas, probablemente me serviría mucho más hacerlo. Porque pónganle cuidado ustedes cuando tengan un paciente con craniotomía compresiva, cómo se pone ese cerebro. Inmediatamente lo que hace es que se hincha todo y se hernia por el hueco que ustedes le dejaron, y me produce más lesiones también. Entonces pues temporalizar, y entender muy bien el momento para los pacientes quizás sea la mejor opción. Eh, Jaime. Sí, Juancho, digamos, mi comentario iba en la línea de lo que tú estás mencionando, hermano, y es que, y lo que está diciendo Iván, yo creo que nosotros, digamos, desde la óptica de cuidado intensivo pediátrico,
creo que tenemos claridad meridiana frente a la necesidad de un buen monitoreo y tener herramientas para tomar decisiones a tiempo, pero no sé, pero en diferentes escenarios, los neurocirujanos es complicado y es complejo convencerlos de la importancia de hacer intervenciones a tiempo y no esperar a que tengamos ya signos de herniación o, digamos, o ya no se vea colapso de las cisternas de la base para intentar hacer algún tipo de craneotomía compresiva. ¿Cómo cambiarles esa cultura? ¿Cómo podemos mostrarles eso? Porque lo que Iván dice es completamente válido y lo vemos cómo cambió la historia de la hipertensión abdominal cuando cirugía pediátrica posiblemente se puso la camiseta y actuó más rápido. Pero para la gente nuestra, la gente que estamos formando, Juancho, ¿cómo les convencemos? ¿Qué argumento le dices tú a un neurocirujano? Oiga, no me espere que tenga, todos sabemos que después de una zona isquémica importante, después de 48, 72 horas, el cerebro se está herniando. Entonces, ¿cómo hacemos para venderle la idea de que realmente es importante esa intervención y hacer la craniotomía a tiempo? ¿Cómo le venderías tu idea, Juancho, a un neurocirujano para que podamos ayudarlos a sensibilizar del tema? Yo creo que una de las estrategias importantes de pronto es cambiar el discurso, dejar a un lado el discurso de la supervivencia y cambiarlo por el de la funcionalidad. Sí, empezar a pelear no porque los pacientes salgan ni por hacer medidas de rescate, sino específicamente por hacer que los pacientes salgan bien y jugarnos la carta de la funcionalidad, de que cada minuto que pase con esa presión elevada es menos neuronas, de que cada parte más hipoperfundida que yo tengo es un desenlace negativo hacia ese paciente que pudo haber tenido un desenlace muy bueno si lo hubiera hecho tempranamente. Entonces creo que empezar a no hablar de mejorar la mortalidad y empezar a hablar de mejorar la funcionalidad y el cerebro es así, el cerebro es un órgano muy desagradecido, porque cuando uno hace las cosas bien hechas, es como si nunca hubiera pasado absolutamente nada, no es como cuando yo veo esa placa oscura y le manejo el ventilador y le manejo los diuréticos y le manejo el corazón y le agua clara y el chino está extubado, cuando yo veo una tomografía, una resonancia vuelta, nada de eso ya así se quedó. Entonces, y ese es el problema. Cuando uno hace bien las cosas, ni se notó que hizo nada, pero cuando uno las hace inadecuadamente o mal o en el tiempo que no es, el precio que pagamos es muy alto. Entonces, entender la anticipación y el discurso de la funcionalidad a cambio del anterior que teníamos de supervivencia. Creo que esa puede ser una estrategia y eso es lo que yo trato de hacer muchas veces. Bueno. No sé si Juan iba a decir algo adicional o se le quedó la mano arriba. No, perdón, se me quedó la cámara. Angélica, Bueno, Juan tiene la entonces, mano levantada. ok, sí, ella la tuvo, pero luego se bajó, dale, Angélica. Hola, muy buenas tardes. Hablan con Marco Sierra, fellow de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Estoy conectado desde el computador de mi esposa. Acá, Eh, Angélica, gracias. no, al respecto quería como comentar, era hacer dos comentarios, ya que habíamos mencionado pues por ahí como uno de los estudios que es el Rescue ICP que se realizó pues en adultos. Pero digamos al respecto también existe o genera un poco de controversia el otro estudio también en adulto realizado que es el DECRA Trial. Digamos que ambos estudios, el primero, el DECRA, informó pues como pobres resultados en el grupo de pacientes que fueron craniotomizados y el Rescue digamos que mostró como una reducción en cuanto a la mortalidad y mejores resultados funcionales en el grupo de pacientes que se les realizó pues el procedimiento como tal. Cuando uno da como doble clic en ambos estudios, digamos que ambos estudios tenían como ese objetivo principal y era evaluar ese beneficio del procedimiento utilizando la escala GOES, que era la escala de Glasgow Extended Outcome Scale, y lo que hacía es que evaluaba estos resultados de funcionalidad a 6 meses. Pero digamos que existen unas diferencias en cuanto a ambos trabajos y consisten básicamente en el criterio que se utilizó sobre todo para definir el tema de la hipertensión intracraniana refractaria, sobre todo cuando evaluaban también el tipo de pacientes que se incluían y la técnica quirúrgica, por ejemplo, que se utilizaba. Por ejemplo, cuando uno ve el DECRA Trial, digamos que ellos incluyen pacientes que tenían una menor carga de lesión cerebral primaria
y definen esa hipertensión intracraneal refractaria con un umbral un poco más bajo respecto al rescue. El rescue, digamos que no exige como tal una técnica quirúrgica predeterminada. El DECRA no encontró diferencias significativas entre ambos grupos, mientras que el rescue sí encontró, reportó una disminución considerable, como les mencioné al principio, en cuanto a la mortalidad en el grupo al cual se le hizo el procedimiento, la craniectomía. Y algo adicional es que cuando uno evalúa esos efectos, esas ventajas y esas desventajas o esos efectos que puede tener el procedimiento en las diferentes partes pues, del cuerpo, entonces digamos que uno de los objetivos pues obviamente está así, la disminución de la PIC, pero pues digamos que ese efecto inmediato de esa disminución que se produce, digamos que muchas veces es pues sí, el efecto que yo deseo, pero esa disminución de esa PIC durante la cirugía, digamos que se produce básicamente en dos etapas. El primero, pues es cuando se realiza pues, la remoción del cráneo y el segundo es la durotomía. Y debemos de tener en cuenta también el espacio al cual estamos buscando debido pues a la compresión que puede haber sobre las diferentes estructuras vasculares en el espacio. Es por esa razón que digamos que algunos textos digamos que establecen un margen de al menos 12 por 5 por 15 centímetros de diámetro para una hemicraniectomía, pero pues recordemos que estamos hablando de pacientes pediátricos y pues esto es un procedimiento o un área pues bastante considerable. Lo otro son las alteraciones hemodinámicas, como bien pues lo explicó Gina, pues digamos que se pierden como esas capacidades de autorregulación cerebral, sobre todo a nivel del flujo sanguíneo cerebral, pues debido a, pues, a las alteraciones en los diferentes compartimientos. Y lo otro es también las alteraciones a nivel hidrodinámico que se producen en los pacientes, no solamente por el procedimiento, sino también pues por el efecto del trauma craneoencefálico cerebro. Y hay algo muy importante y es como tratando de responder a la pregunta del profe Fernández y es pues recordar también que el tiempo es cerebro, entonces a medida que vamos a avanzar, pues obviamente el daño, pues obviamente tal vez recuperar o prevenir esa lesión secundaria, pues va a ser mucho más difícil. Muchísimas gracias. De hecho, pues bien la referencia con los dos estudios grandes que hay de craniotomía compresiva, pero cuando uno ve los análisis que hicieron después de eso, la mayoría de los análisis son más desde el punto de vista ético que otra cosa. Es decir, tener en cuenta más cosas simplemente que lo técnico. Sí, ese es como para complementar un poquito tu respuesta y muchas gracias por el aporte de eso. Y como se dan cuenta ustedes que no tenemos una respuesta, entonces miremos todo a ver cuál sería la mejor opción dependiendo de ese paciente. Y yo creo que en la misma línea viene el otro y dice, ¿es posible manejar un paciente con trauma craneoencefálico severo sin PIC? ¿Cuál sería la mejor estrategia para hacerlo? Juan Suárez. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Perfecto. Buenas tardes, soy Juan Suárez, fellow de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Doctor, pues en relación a la pregunta, hay un artículo en la literatura muy bonito, el estudio se denomina el estudio BESTRIP. Es un artículo, es un ensayo controlado multicéntrico en el que se incluyeron 324 pacientes de 13 años de edad o más en los que se describía una lesión traumática cerebral grave y estaban siendo tratados en unidades de cuidado intensivo en la región andina, entre las que se incluyen los países de Bolivia y Ecuador. Cada uno de estos pacientes fueron asignados aleatoriamente a dos protocolos específicos, específicamente, valga la redundancia, entre los cuales un protocolo fue la monitorización de la presión intracraneal de forma intraparenquimatosa versus un protocolo en el que el tratamiento se basó en las imágenes diagnósticas y en el examen clínico. Digamos que dentro del artículo, en los anexos, ellos describen estrictamente esos protocolos y buscaron evaluar un resultado primario que fue compuesto a través de un tiempo de supervivencia, alteración del estado de conciencia y el estado funcional a los 3 y 6 meses y un estado neuropsicológico a los 6 meses que va de forma concordante y en congruencia pues con lo que se ha venido discutiendo durante el desarrollo de la temática. Entonces, de forma concluyente,
se describen en la literatura, en este artículo, que no hubo una diferencia significativa entre ninguno de los grupos, evaluando el resultado primario, ni a través del tiempo de supervivencia, ni la alteración del estado de conciencia, ni el estado funcional a los 3 y 6 meses, ni el estado neuropsicológico a los 6 meses. Sin embargo, pues digamos que yendo un poco más este artículo y pues respondiendo estrictamente la pregunta que se refería al trauma cráneoencefálico grave, pero digamos que tratándolo de correlacionar con la pregunta anterior que nos hablaba respecto a la evidencia de la craneectomía descompresiva, perdón, en patologías diferentes a la lesión traumática, hay un artículo muy bonito también que se llama el estudio Synapse IQ, en el que básicamente es un estudio de cohorte observacional de forma prospectiva en 146 unidades de cuidado intensivo en 42 países, donde se incluyeron, pues valga la redundancia, pacientes mayores de 18 años con una lesión cerebral aguda, pero a diferencia del anterior, que era un trauma craneoencefálico agudo, en estos se incluyeron pacientes con un accidente cerebrovascular hemorrágico de origen primario, entre los cuales se incluían pues hemorragia intracraneal o hemorragias subaracnoideas. Y a diferencia del anterior, digamos que en el uso de la monitorización y el manejo de la PIC, pues como lo hemos venido describiendo, sí varía mucho entre cada centro hospitalario y los diversos países, pero sí se pudo determinar que al menos en una subpoblación específica, y en este caso que son adultos, la monitorización de la PIC en pacientes con eventos cerebrovasculares agudos sí repercute en un abordaje terapéutico más intensivo y con una menor mortalidad a los 6 meses en los casos más graves. En ese orden de ideas y de acuerdo a la literatura, digamos que considero que sí se puede llevar un paciente con un trauma craneoencefálico severo sin monitorización de la PIC. Y hay una estrategia, pues que yo propongo que la describí en el artículo, pues que obviamente debe estar direccionada a la monitorización de todas las variables respiratorias, hemodinámicas, metabólicas, que muy bien describió Gina durante su presentación, que nos favorecen el control clínico y paraclínico de estos pacientes, dentro de las cuales pues hay que hacer un seguimiento estricto de la glucemia, toma de gases arteriales para lograr metas de oxigenación y ventilación, la consecución de una línea arterial para el control hemodinámico, la consecución de un catéter venoso central para seguimiento de presiones venosas centrales, una sonda vesical para lograr controlar la producción de orina, un control de la temperatura y pues de acuerdo a las medidas farmacológicas que usemos es importante el seguimiento paraclínico enfocados en valorar y controlar la osmolaridad plasmática, la tonicidad, los niveles de sodio y algo que, pues, que yo recuerdo siempre y es la importancia de una monitorización neurológica, que lo podemos hacer a través de una semiología estricta, a través de la valoración de la reactividad y simetría pupilar, búsqueda de déficit neurológico focal, valorar la presencia o no de episodios convulsivos agudos y valorar todas las variables hemodinámicas que ya hemos mencionado en búsqueda activa, siempre de forma activa de signos tempranos de hipertensión endocrinal y o herniación cerebral. Y en base al protocolo del estudio strip ellos proponen un seguimiento imagenológico estricto. Pues digamos que lo que ellos hicieron fue un tag de cráneo al inicio, un tag de cráneo a las 48 horas y un tag de cráneo entre el quinto y el séptimo día del ingreso o un tag de cráneo antes de acuerdo a cambios neurológicos agudos, que fue lo que nos llevó a la conclusión de que a través de seguimiento y control de estas variables clínicas y paraclínicas no hay diferencias estadísticamente significativas entre controlar un paciente con monitorización de la presión intracraneana de forma intraparenquimatosa versus el seguimiento de forma imagenológica y paraclínica. Listo. Perfecto, Juan. Ahorita queremos saber qué dice Jennifer y Juanita. Jennifer. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, esta pregunta me pareció súper interesante porque pues conocemos que lo que nos va a generar la lesión neurológica secundaria va a ser esa presión intracraneal elevada y pues tomar la decisión sobre monitorizar invasivamente la presión intracraneal pues es importante, pero pues requiere que
como que tengamos en cuenta varios aspectos y tenemos que equilibrar todos esos posibles beneficios versus los riesgos que realmente a veces no son medibles y son bajos, pero son riesgos que pueden ser muy importantes como infecciones, sangrados o que simplemente se coloque mal la monitorización y no nos sirva. Y lo que respaldan las guías en este momento en pediatría es considere la medición invasiva de la presión intracraneal. Entonces, pues ahí también podemos decir, bueno, ¿será que el neurocirujano pues hacemos la presión o no? Pero lo importante de la pregunta es, bueno, si no podemos hacerlo, tenemos otras opciones de manera no invasiva, de monitorizarlo no invasiva. Y yo encontré que tenemos otras métodos que nos pueden ayudar, como por ejemplo los NIRS, la espectroscopía infrarroja. Entonces, pues ya hemos visto que esta modalidad es no invasiva y sí ha sido incorporado en la práctica del neuromonitoreo y lo que hace es una base de los principios fisiológicos similares como al de la oximetría de pulso, donde se emite la luz infrarroja y que cambia dependiendo de la longitud de onda cuando entra en contacto con esa hemoglobina que está oxigenada, y eso es lo que nos muestra el NIRS. Entonces, realmente el NIRS en trauma craneoencefálico nos está sirviendo para monitorizar esa oxigenación cerebral, y lo que encontré muy importante es que también nos puede permitir saber si se están como generando hematomas intracraneales, porque es capaz de detectar si hay sangre intravascular versus una sangre extravascular, y por eso tiene alta sensibilidad, aunque sí tiene baja especificidad. Y pues esto se ha demostrado en los pacientes adultos con trauma craneoencefálico. También podemos tener la medición a través del Doppler transcraneal, y pues esta medición también se ha venido instaurando en pacientes adultos, pero también en pacientes pediátricos, y lo que podemos ver con el Doppler transcraneal es la capacidad de detectar esas alteraciones sutiles en el flujo sanguíneo cerebral que pues nos puede dar un estimado de qué está pasando a nivel cerebral con la autorregulación del paciente en trauma craneoencefálico. El otro, como lo hablamos la clase pasada, es el electroencefalograma. No es como tal para medir cómo está la oxigenación o por decirlo así, la lesión neurológica secundaria, pero sí es muy importante porque los pacientes que tienen trauma craneoencefálico, ya sea moderado o severo, hasta un 40% presentan convulsiones, y pueden ser convulsiones que no son motoras, o estatus convulsivos como lo vimos la vez pasada, no convulsivas, que la única manera que lo vamos a poder detectar es mediante la electroencefalografía, y pues puede ser una estrategia que nos ayude pues a instalar un manejo anticonvulsivante adecuado. Y por último, recalcar algo que es pues mediantemente nuevo, que es medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Sabemos que la PIC, cuando está elevada, se transmite a esa vaina del nervio óptico, y de esta manera nosotros podemos evaluarla de una manera no invasiva, que realmente es muy fácil con nuestros ecógrafos que tenemos en las unidades de cuidado intensivo. Y lo que ha demostrado la literatura es que en estudios también pediátricos, tanto en pediatría como en adultos, ya se ha usado. Cuando la PIC es mayor de 6, cuando el diámetro es mayor de 6, nos está hablando que ya tenemos una presión intracraneal elevada por lo menos por encima de 20. Y cuando tenemos estos datos, esto tiene una sensibilidad hasta del 98% con especificidad del 75% para detectar presiones elevadas. Entonces, esto es algo que lo tenemos al lado de la cama y es fácil de realizar. Eso fue lo que traía para hoy. Jennifer, muchísimas gracias. Juanita. Bueno, pues yo también tenía algo sobre el Doppler transcraneano que eh, se han venido utilizando varias estrategias eh, para evaluar la PIC. Sin embargo, pues el uso de estas estrategias, ya sea individuales o en combinación, no han demostrado tener mejor como control o mejor medición de la misma que un catéter invasivo.
además, también estas medidas se han utilizado principalmente en trauma craneoencefálico, entonces el uso ha sido muy limitado en otras patologías diferentes. Sin embargo, tenemos los índices derivados del Doppler transcraneal, como decía Jennifer, que es el índice de pulsatilidad, o hay una fórmula también basada sobre la velocidad del flujo diastólico. Tenemos también la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, que se puede hacer ya sea por ultrasonido o por tomografía computarizada o resonancia. La resonancia magnética per se para estimar la hipertensión intracraneal y las alteraciones de la reactividad pupilar y la velocidad de la construcción detectadas por un pupilómetro automático. La mejor evidencia que se ha encontrado es con el Doppler transcraneal para medir la presión intracraneana de forma externa. La combinación también de con las alteraciones en la reactividad pupilar fueron las que también han mostrado como mejor desempeño. Y lo otro que yo siempre quería como resaltar es que nosotros también podemos hacer seguimiento con el examen físico, la tensión arterial, el patrón respiratorio, la frecuencia cardíaca, las pupilas, ¿sí? Que también muchas veces por buscar exámenes más complejos, pues tenemos bastantes herramientas dentro de nuestro arsenal médico antes de ir a ellos. Eso era. ¿Se le dañó la señal a Juan David o el micrófono? Juan David Bustos, mientras tanto que levantaste la mano. Gracias, doctor. Pues realmente yo solo quería complementar una cosita y es que basado en el estudio que dijo mi compañero Juan David Suárez, pues que era el best trip, entonces de ahí se derivó un consenso, un protocolo de manejo en consenso para el manejo del trauma craneoencefálico severo basado en hallazgos imagenológicos y en el examen clínico, cuando pues justamente no tenemos disponible la presión intracraneal. Fue publicado en el 2020 en el Journal de Neurotrauma y realmente pues la verdad sí algo súper desconocido para mí, pero me pareció muy interesante porque digamos que nos permite evaluar de una manera un poco más integral al paciente. Y de esta manera propone que inicialmente hablemos de que hayan 3 fases para el manejo del paciente: una iniciación, un escalonamiento y la reducción. En la iniciación tenemos que evaluar si tenemos alguna sospecha basada en algunos criterios mayores o menores, que básicamente son criterios imagenológicos y pues también del examen físico, tales como mayores como por ejemplo que haya compresión en las cisternas, en la TAC que haya una clasificación de Marshall de lesión difusa a 3, desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, una lesión de masa no evacuada y algunos criterios menores como un Glasgow menor o igual a 4, un Glasgow motor menor o igual a 4, anisocoria, reactividad pupilar anormal o ya una clasificación de TAC o una lesión difusa Marshall 2 o que incluso se desvíe la línea media pero menos de 5 milímetros, que da la diferencia como los criterios menores. De esta manera, entonces, lo que teníamos que hacer es iniciar el manejo con un nivel específico. Y entonces, en el primer nivel, por ejemplo, se propone iniciar manejo con solución salina hipertónica, con manitol, por ejemplo, por horario, manteniendo siempre el paciente con normotermia y pues obviamente con parámetros ventilatorios protectores, etcétera. Y en caso de que nosotros evaluáramos al paciente y que no hubiese tenido una mejoría o que cumpliera algún criterio de neurodeterioro, esto entendido como un deterioro en el Glasgow, una nueva pérdida de la reactividad pupilar, una asimetría pupilar, un déficit motor focal de nuevo, un síndrome de herniación, es decir, que cumpla con la tríada de Cushing, o que en la tomografía de control no mejore o que no tenga una respuesta al manejo inicial, lo que podemos hacer entonces es ir escalonando el manejo. Y de esta manera, digamos que nosotros podemos hacer como esta monitorización del paciente. Ya en la última fase, que es la reducción, que es el tapering de las medidas, que así lo describen, pues digamos que ya es basado en las evaluaciones que hacemos en las primeras 24 horas, 48, 72 horas y más de 72 horas. Esto pues obviamente que
basado justamente en los criterios que habíamos tenido en cuenta antes. Entonces, pues sí me pareció interesante, obviamente es una evidencia que sobre todo está soportada en estudios de adultos, pero sí es un enfoque muy chévere y la verdad el algoritmo está muy bien, digamos que estructurado y es muy práctico para que nosotros lo podamos aplicar en nuestro día a día. Juan, ¿se oye bien ahora sí o se oye mal? ¿Aló? ¿Aló, aló? Ya bien, Juan, ya ahora sí. ¿Se oye bien, Ah, doctor? ok. Entonces, bueno, me refería a que lo interesante de las cuatro respuestas, por un lado, las respuestas de los dos Juanes, una con el Best Trip y el protocolo Crevis, que si Juan lo tenés ahí, para que lo pongas, para que lo tengan los que de pronto si lo puedes poner en el chat para que lo copien y lo tengan, porque sí, es súper interesante, porque son dos visiones distintas. Una, la que ustedes plantean, los dos Juanes, de un protocolo específico, oiga, llega el paciente, voy a utilizar este protocolo para hacerlo, le voy a tomar imágenes a ese tiempo, voy a hacer esta evaluación clínica, a tantas horas voy a hacer tal cosa, tantas horas voy a hacer tal cosa, que es lo que plantea el protocolo Crevis. Y por otro lado, lo que dicen eh, Juanita y Jennifer, y si Jennifer específicamente es bueno, no puedo, pero tengo muchas herramientas que puedo empezar a usar a la cabecera del paciente. Y si ustedes se fijan, si yo miro estas tres formas de manejarlo, número uno, llego y le pido al cirujano que me ponga una PIC y miro cómo está la PIC y veo a ver qué hago con esa PIC. Número dos, llego y tengo un protocolo más específico como el Crevis y se lo aplico al paciente y lo voy llevando con ese protocolo. Y número tres, tengo las herramientas diagnósticas y de manejo que tengo a mi disposición y las aplico a ese paciente. Probablemente lo que nos implique manejar un paciente sin presión intracraneal sea un poco más de agudeza clínica y de estar al lado de la cabeza del paciente y probablemente involucrar un poco más en ese paciente. Quizá más difícil en términos de que me requiere más tiempo, pero posiblemente me va a dar una muy buena respuesta, estar más dedicado a ese paciente, individualizarlo y manejarlo más específicamente que simplemente esperar a que la PIC subo o baje con unas terapias que yo estoy utilizando. Entonces, pues miren que de pronto manejar los pacientes sin presión intracraneana nos va a exigir mucho, pero muy posiblemente nos va a poder ayudar a tener unos buenos desenlaces si lo hacemos adecuadamente. Esa es como parte de esa respuesta. Bueno, y terminamos entonces con la última, que es un poco más puntual, y específicamente es qué es el índice de presión de reactividad y cómo lo puede usar. Ah, y ahí Juan les puso el link del protocolo Crevis, creo que espero sea ese. Ah, sí, ahí está. Entonces, presión reactividad. Hola, doctor. Lo que encontré es que es una medida como de la reactividad cerebrovascular que calcula como el coeficiente de correlación que hay entre la presión intracraneal y la tensión arterial media. Pues lo que se busca es, y la razón por la cual se encontró pues este índice, es porque la presión de perfusión cerebral, digamos que en pediatría no hay como un consenso claro en decir cuál es el rango específico para determinar qué es bueno, o cuál es el rango bueno y cuál es el rango malo, por toda la variabilidad en sus grupos etarios. Digamos que ya en las últimas literaturas sí se ha buscado como que haya un rango específico para cada grupo etario, pero no es algo que esté como claramente consensuado. Entonces, esa medida lo que hace es encontrar unos rangos que van entre -1 a 1, y lo que muestra es que cuando este rango es mayor a 0, lo que hay es como una alteración en la autorregulación cerebral. Y pues que tiene una muy buena correlación, inclusive cuando el paciente está con una presión intracraneana normal, pues muestra que hay rangos normales, lo que permite pues establecer como una monitoría continua. Sin embargo, digamos, cuando empecé a buscar cómo se puede hacer para medirla, pues realmente lo que yo encontré fueron como estudios experimentales, eh, inclusive unos que eran basados en CO2 y otros que lo que miraban era como, obviamente, pues cómo poderla correlacionar y poder establecer un valor específico. Entonces ponían pues una línea arterial y un catéter de presión intracraneal y con eso pues medir la diferencia
y establecerla en esos coeficientes de correlación para que dé como el valor que está. Digamos que eso fue en general lo que yo encontré, que permite establecer una muy buena presión de perfusión cerebral sin tener que estar como ligado a esa variabilidad que tenemos en pediatría de los grupos etarios. Y digamos que lo que encontré además es que lo que no sé si es como algo a favor o en contra, y es que sí se puede ver afectado, digamos, cuando hay, según el mecanismo de lesión, cuando hay pacientes que se puedan llevar, que necesiten como imágenes, que necesitan hacerse una neuroimagen, eh, pues que este tipo de condiciones que los pacientes necesitan pues pudiera alterar como la medición. Eso fue como en general lo que yo encontré. Ok, súper. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué crees tú que es útil y por qué traje esta pregunta a colación? No sé, ¿por qué se me salió, se me ocurrió? Pues digamos que lo que yo me pareció como interesante es porque realmente nosotros estamos pendientes es de un valor de la presión intracraneal, pero no en lo que implica tener una presión intracraneana alta y en pensar en todo eso que hemos visto en las clases pasadas de la autorregulación y que no solo es tener la presión alta, sino su correlación con la tensión arterial y otras cosas que pudiera yo manejar o evaluar para poder tener, digamos que uno, o poderlo controlar bien esa presión intracraneana y hacer un tratamiento oportuno, pienso yo. Entonces, sí, y pensar en la perfusión cerebral realmente, que es lo que al final lo que uno quiere compensar cuando tiene la presión intracraneana alta, y es que ojalá el cerebro siempre esté perfundiendo bien. Y este es un mecanismo que nos permite dar y no solo pensar, ay, pues le resto la PIC y le pongo la media y tengo un número, pero cuando uno busca ese número, pues realmente no sabe si está bien o mal. Entonces, si uno pudiera tener esta medición, pues digamos así como usted mencionaba con el ventilador, pues uno dice esto está bueno, esto está malo, e intervengo de forma oportuna, pienso yo. Pame, muchas gracias. Realmente creo que eso que acabas de decir, no tengo nada más que agregar a eso que acabas de decir porque es exactamente eso. Y de pronto suena a veces muy pretencioso decir, olvídense de la presión intracraneana porque ese valor no importa, porque no es así, pero sí empecemos a dejar la presión intracraneana de ladito y empezar a pensar en este tipo de cosas que van mucho más allá. Porque finalmente lo que va a terminar pasando y lo que tiene que pasar es que nosotros veamos la presión intracraneana como cuando valoramos la tensión arterial en un paciente choqueado y que queremos que perfunda, ¿sí? Valorar la presión intracraneana es para mí similar a pensar en tensión arterial en un paciente en choque. Entonces es importante, por supuesto que sí, yo no voy a dejar de lado a la persona teniendo un paciente de choque, pero hay cosas que van mucho más allá y que ya hemos venido viendo en todos los, 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 eh, las reuniones anteriores en que realmente lo importante es qué está pasando con esa neurona, con esa célula a la que yo le tengo que entregar un aporte de oxígeno para que funcione, que es finalmente el objetivo. Y eso va mucho más allá de conocer ese valor de pi, como tú lo acabas de decir. Muchas gracias, Pami. Creo que es perfecta la reflexión que hiciste. Súper bien, gracias. Y bueno, pues Muchas gracias. yo creo que ahí Interesante. súper bien. Me gustó muchísimo la de hoy, participaron un montón, bacano, y creo que eso es lo que enriquece mucho esto. Miren la diferencia de opiniones, de visiones, de artículos distintos que tuvimos. Entonces, muchísimas gracias. Creo que para mí es súper productivo el día de hoy. Linita, también muchas gracias por la charla y a todos ustedes, pues nos vemos la próxima. Creo que ya estamos terminando, qué triste, pero pues bueno, todo lo bueno se acaba. Entonces, muchachos, muchas gracias.